en Reptuliados. En Reptuliados. Un encuentro con el arte y la literatura. Blue TV, Canal 8. Canal 8. Queridos amigos y amigas de Reptuliados, un abrazo. Yo soy Pala, les mando este abracito desde Madrid y espero que nos sigamos encontrando alrededor del arte y la literatura. Un beso y un abrazo. En Reptuliados, un encuentro con el arte y la literatura. Hola, les saludamos en este nuevo programa de En Reptuliados, un encuentro con el arte y la literatura. ¿Cómo están, niñas? Muy bien. Bien. ¿Cómo están? Muy bien, también. Bueno, este programa de hoy es muy especial, es sobre Carlos Palacio, cantautor yarumaleño. Ya les vamos a contar un poco sobre su vida, sobre su discografía, sobre sus libros. Entonces, bueno, para empezar, voy a leerles uno de sus poemas. Está en el libro Abajo había nubes. Un segundito. Se llama Mi ruta hacia el olivo. Para los andaluces es más fácil. Su infancia está amoblada de olivares y los olivos son su verde patria. Mi verde fue distinto y mi infancia fue el mango, la guayaba, la piña, la poma, el mamoncillo. Por eso no entendía la aceituna. Su pulpa impertinente me asustaba la boca, me amargaba la dulce y voraz monotonía con su rotundidad incomprensible. Claro, no sucedió por siempre. Una vez, sin saberlo, se camufló sin pistas ni anticipos y fue como neblina y como augurio. La temida aceituna, la insondable, la amarga, podía traer algo distinto al desconcierto. Entenderlo fue inmenso. La dicha vino rápido y fue como un ciclón. Se revelaron notas que alargaron el mundo, que gritaron Italia, Grecia, Úbeda, y me hicieron anciano de una forma adorable. Lo que antes me aterraba se pintó martillo de delicias. Lo que antes repugnaba me convirtió la boca en un imperio. Desde aquel agujero pequeñito donde ocurrió mi infancia y en el que la virtud era lo simple, lo insípido, lo llano, hasta la voluptuosa soledad adulta en donde lo temido es lo adorado, sucedió con mi alma lo que con la aceituna. Mi amor no dejó nunca de moverse en la ruta que va de los caparazones a la adorable puerta de los placeres lentos. Lo que antes era luz, después fue hastío. Lo que antes de sazón, después festejo. Carlos Palacio. Que el hombre era bueno, que el premio era el cielo, que hoy somos más sabios que ayer. Que es triste el invierno, que somos eternos, que si amas te debe doler, que no estamos solos. Que curas dolores haciendo canciones que al castro le guardan pastel. Que Dios nos observa, que es mala la hierba, que el bueno era el tonto de Abel. Bueno, entonces Carlos Palacio nace, como ya había mencionado Mariale, aquí en Yarumal, el 22 de mayo de 1969. Su infancia transcurre pues hasta los 14 años aquí en Yarumal, cuando después se traslada a Medellín. Cuando uno empieza a indagar como en la infancia, en la vida de los autores, surgen esas dudas como de cómo fue el influjo, cómo fue esa influencia, cómo llegó la literatura a su vida, cómo fue ese impulso a escribir y a ser pues como el autor de la talla que es Pala. Y bueno, en este caso, cuando él vivía acá en Yarumal, su padre Hernán le recitaba poesía en el solar de la casa. Acá en Yarumal eran muy comunes los solares, lástima que ya no hay tantos. Y el papá, a través de sus recitales, le recitaba poemas de Miguel Hernández, de Antonio Machado. Y de esa forma fue que empezó como a influir todo esto de los sonetos, la musicalidad de los versos, las metáforas, y todo el mundo de la poesía empezó como a adentrarse en la vida de Carlos Palacio.
Sí, el padre de Pala entonces siempre le inculcaba mucho este amor por la literatura y junto con su madre también el amor por la música andina. Entonces a él le encantaba cuando estaba en su casa escuchar música andina. Pala también tiene dos hermanas, entonces vivía en una casa donde lo mimaban mucho, su padre fue muy amoroso, él cuenta que los papeles eran distintos, que su papá era el amoroso, el cariñoso y su mamá también era muy cariñosa, pero era como la que tomaba las riendas del hogar y eso también influyó mucho en él porque para la época en un pueblo también como muy conservador, en un pueblo con esta herencia patriarcal también, pues que en su familia rompieran un poquito como con estos asuntos, pues influyó mucho también para lo que sería después Pala. Él estudió acá en el Liceo San Luis y cuando él estaba estudiando, su papá, que como lo decía Marilyn, siempre le regalaba libros, también le preguntaba que qué quería hacer, o sea, a qué quería dedicarse. Él dijo que quería estudiar, entonces el papá le dijo, entonces váyase para Medellín, porque entonces acá en Yarumal, en esa época no es que hubiesen como tantas oportunidades, y él se lo agradece mucho, entonces ahí es donde Pala se Decide va para Medellín. ir a estudiar medicina. Medicina. ¿Por qué? Porque también es como una carrera donde uno piensa, pues, o se piensa que va a ganar mucho dinero, pues, ¿cierto? O que con eso le da para sobrevivir o para vivir bien. Entonces, como por esa es por donde él se decanta, por medicina en la UPB, ¿cierto? Eso. Entonces, antes de estudiar medicina, él va a Medellín y él no terminó acá el colegio, sino que él se fue a Medellín con el papá a buscar dónde terminar de estudiar y se van para el colegio de los jesuitas, San Ignacio, ¿qué? No recuerdo. Bueno, es un colegio de jesuitas y en esa época entrar a ese colegio era muy difícil, entonces el papá empieza a tocar puertas, habla con el rector y le dice, pues él va a presentar un examen a ver si pasa y Carlos Palacio pasó y empieza a estudiar ahí. La educación con los jesuitas él le agradece mucho porque dice que la forma en la que daban sus clases allá era muy diferente a todos los colegios, era una educación personalizada, entonces era por guías, él iba a una biblioteca y decía, bueno, hoy vamos a ver matemáticas, ¿qué? Comparadas, digamos, cualquier cosa, y entonces él se iba para la biblioteca, buscaba un libro y luego si tenía dudas le preguntaba al profe, entonces eso le ayudó mucho cuando pasó a la universidad y cuando tenía pues como todas estas dinámicas académicas y cuando estaba donde los jesuitas le hacían pues como una especie de test vocacional y siempre le decían que él iba a ser artista, que era muy sensible para las artes, para la música, sin embargo allá también le inculcaban que tenía que estudiar para el trabajo, entonces él dijo pues hay que estudiar para el trabajo, como decís vos, para medicina. Sí. Incluso la biblioteca de la que estabas hablando, ahí fue donde encontró un libro que sería crucial en su vida y en su carrera que se llama El Club de los Siete Secretos, que fue un libro que, pues muy misterioso, que lo enganchó. Entonces ahí les dejo el dato. Bueno, ya Carlos Palacio en Medellín, pues también después está estudiando entonces la medicina, ¿cierto? Y cuentan pues que en octavo semestre, en medio de un parto, él se da cuenta que eso no es lo que él quiere ser, ¿cierto? Y decide, aunque él termina, se gradúa pues y recibe el título de médico y cirujano, él decide retirarse pues de la medicina, ¿cierto? Entonces iba por lo que le hace palpitar el corazón, le hace vibrar, no sé, que es escribir, ¿cierto? Y también en algún momento él reconoce que pues como que él no es cantante, que él no, pues tampoco es músico, que él toca la guitarra, pero pues para sus, digamos, sus conciertos o él sabe, pero no es como que su sueño es ser cantante, él solo escribe y a través de ahí es donde llega a la música.
Él en el 94 se va a estudiar a Cuba música. Entonces, claro, allá cuando él se va para Cuba, empieza a conocer pues como todo este mundo de la guitarra, empieza a hacer canciones. De hecho, él hizo música con Juanes y él empezó a hacer canciones y pues cuando estaba allá en Cuba aprendió mucho como sobre el rock and roll. Entonces cuando él llegó a Medellín luego él dijo, yo voy a hacer rock and roll. En los 80 él tenía un grupo de vallenato y salsa. Entonces él había explorado pues como mucho con la música. Luego en Medellín tuvo uno que se llama, espérate, yo busco el nombre, Galería Bomboná, también fue un grupo musical. Entonces bueno, cuando él estaba en Cuba, empezó con todo este asunto de la música. Él dice que la guitarra le ayudaba a quitar como la pena. Entonces él no era sino coger la guitarra y no tenía que decirle a la muchacha, hola, ¿cómo estás? Sino que eso se iba yendo así solito. Entonces que él no lo estudió por eso, pero sí. Entonces cuando llega a Medellín, empieza, que a propósito se va de Medellín para Bogotá, porque Medellín estaba pues como pasando por una época muy hostil frente a los proyectos musicales, a los proyectos artísticos, y por el contrario pues Bogotá le abrió como todas esas puertas. Había muchos proyectos, muchos conciertos de rock al parque, cosas así que le ayudaban mucho, ensayaderos, lugares pues como donde, ¿cómo se llaman? Los estudios musicales, pues donde grabar sus canciones. Entonces él cuenta una anécdota. Uno de sus discos, Amnesia Land, que es como el más rockerito del asunto, entonces él empieza a grabar todo esto y uno de los productores lo llama y le dice, Pala, hermano, pues no sé cómo le dijo exactamente, pero digamos que fue así. Teatralizaciones, como, Pala, hermano, ¿cómo estás? Ese disco quedó súper bueno, esas canciones que grabaste quedaron súper chéveres, pero tus letras no las entiende nadie. El 10% de la población, no las entiende nadie. Entonces Pala le dice como, yo no sé cantar, yo no sé hacer música, yo lo que sé es escribir canciones. Entonces el man le dice, entonces ¿qué estás haciendo acá? Pues ¿qué estás haciendo en Miami? ¿Qué estás haciendo conmigo? Entonces él dice como, eso se lo agradece mucho, porque ahí se da cuenta, bueno, espérese, mi oficio es escribir canciones. Por eso cada que lo presentan o cada que van a hablar como de Pala, él dice, no soy cantante, no soy músico, yo soy un escritor de canciones. Eso, y él decía en algún momento que él quería que los escritores de canciones estuvieran al mismo nivel que los cantantes, o sea, que también fuera reconocido, porque es que uno realmente conoce los cantantes, pero no quien escribe las letras, ¿sí? Es como lo mismo que la literatura. Uno conoce la historia, conoce el sentir del escritor, más no conoce el escritor. Así y uno no sabe, pues sí, como quién hay detrás de toda esa escritura, de todo ese sentir. Y también muy interesante como conectar toda esa parte de que nadie entendía sus letras, porque precisamente sus letras estaban llenas de un montón de metáforas, de un montón de vivencias y de un contexto que viene influido desde su niñez, desde su infancia, desde su familia, desde su entorno social en Medellín. Y bueno, y yo creo que estudiando filología hispanista, que la estudió en la Universidad de Antioquia, logró como encontrar ese lugar donde empieza a sentar todo ese influjo, todas esas experiencias para empezar a narrarlas y llevarlas al papel, y posteriormente hacer uso de la guitarra, que era lo que le hacía pues como encontrar, como unir esas dos cosas que lo hacen vibrar, la música, el encuentro con el otro y con la literatura. Y bueno, voy a leer un poema, voy a aprovechar el momento para leer el poema. Se llama Este amor y hace parte de Así se besa un cactus. Este amor es del siglo que ha pasado, tiene letras pintadas y cohetes, y cuando necesita besar algo lo encuentra en los bolsillos o en la tele. Viene del siglo XX y en el siglo bomba está sembrado. Vieras lo hermoso que se sienta el rímel a la usanza de los desahuciados, este amor anacrónico, sencillo, que tuvo el pelo largo y que fue a misa y que bebió los vinos más siniestros. Es un amor capaz de imitar a los robles
y es un amor terrible, tanto como los niños o la hierba. Zurdo, reincidente, este amor fue redondo desde nunca, y a 20 y tantos párrafos del vamos, sigue estudiando Judo y apostando a los restos al vencido. Este amor canta en braille, lee a Quevedo, insulta, desolleja la piel del enemigo y tal vez tenga arena en la esperanza, pero no tiene olvido. Genial. Sí, es muy Es que si ves, o sea, cuando uno lee un poema de Pala, encuentra muchas referencias, ¿cierto? Y que por eso quizá nadie entendía lo que Pala cantaba, porque está lleno de referencias, está muy bien construido, y yo creo que todo eso se evidencia como lo cabeza que es, lo teso que es, y también por donde ha pasado, o sea, la institución pues el colegio, donde se graduó con los jesuitas, la universidad, su compartir con otros artistas, entonces todo eso se ve reflejado ahí y es por eso que se le reconoce como el mejor escritor, ¿cierto? ¿Cómo es? Letrista. El mejor letrista, porque es que definitivamente impecable en sus versos. Sí, y es muy juicioso. Él, por ejemplo, si uno le pregunta, bueno, ¿cuál es tu inspiración? Como los poetas del siglo pasado a propósito, que no era sino sentarse a mirar un atardecer y decir, bueno, y él dice que no, él no tiene una inspiración o una musa, pues a propósito, pues como de Piedad, su esposa, sino que él tiene que sentarse muy juiciosito a forzar el asunto, como a escribir sonetos, a hacer como el ejercicio. Por eso, de hecho, también luego que se reconcilia pues como con todo esto de la academia y todo, él decide estudiar filología como porque era una deuda también que tenía pendiente. De hecho, se graduó este año apenas de filología. Entonces, bueno, él dice, incluso pues el hecho de estar en la Universidad de Antioquia, de un diálogo pues como tan vivo y de tanta resistencia y de tanta arte y literatura que hay, pues aportó mucho también para los siguientes libros pues después de estar en la universidad. Entonces él es muy juicioso, él escribe, se sienta a escribir y a mirar a ver qué le sale. De hecho tiene algunos programas, se llama Cofradía de la Palabra, donde le enseña a la gente a hacer sonetos y hacer todo este ejercicio de construir poesía. Bueno, entonces hablemos de su recorrido musical, porque tiene varios álbumes, muchos, y pues bueno, empieza con Amnesia Land, ¿cierto? Y este álbum es del 2001, y lo produce un ingeniero de sonido pues como muy reconocido, que se llama Tom Russo, bueno, no sé, algo así. Y, o sea, el man es muy teso en cuanto a la producción musical, y pues Pala ahí está con sus letras cantando. No sé si sepa mucho o no de vocalización, igual todo eso se va como formando, ¿cierto? Uno se va formando en eso. Él sabe mucho, lo que pasa es que él es muy modesto, pues es que él canta divino, ¿no? Ay, Dios. Él toca divino. Ese amor tuyo. Es que el hecho como de que haya tanta intertextualidad en sus letras ya demuestra que es una persona muy culta, pues tiene un recorrido literario. Un buen bagaje, sí. Sí, muy amplio. Sí, entonces, y de este álbum, la canción que tiene el nombre de Amnesia Land, ¿cierto? Como el álbum, es reconocida como la número 1 en el 2004 por Radiodifusora Nacional de Colombia. Reconocida como la número 1. O sea, ¿le va bien? Ajá. Y en el 2004, entonces surge El Colombianito. Epa. Que entonces ya El Colombianito participó
Eduardo Vergallo, ingeniero de sonido argentino, ¿cierto? Y también dentro de este álbum hay una canción muy reconocida que se llama Casa Grande, que es la ganadora del concurso Exihumus en el marco de los 180 años del Museo Nacional de Colombia. Es muy bonita, realmente hay que escucharla, tienen que escucharla. Ahora ahí producción se las pone. Listo. Bueno, y ya que tenés... No, este es un libro. Sí. Palabras. ¿Qué me dice de palabras? Que ese fue el que llegó posterior al colombianito. Palabras surgió en el 2007. Y, este lo produce en Bogotá, ¿cierto? Él ya está viviendo en Bogotá y lo produce con le dicen como desde Argentina, después de producir Colombianito, le dicen como que, bueno, que ya es hora pues como de producir algo más, y ahí es donde sale Palabras, que canta con, ¿cómo se llama ese señor que es muy reconocido? Drexler. Eso, ¿cómo se llama? Drexler, Jorge Drexler. Epa, que tiene una canción que me gusta mucho. Bueno, no voy a decir nada de mis gustos. Pero ¿cómo Adelante, se son llama? recomendados. Claro. Recomendada. Claro. Se llama Mentiras, Ah. que dice que es como el disco más polémico, no, más político, porque habla mucho sobre la iglesia. O bueno, no la iglesia, sino como El la... ateísmo, él es ateo militante. Y como que tiene mucha tiradera hacia el catolicismo, pues no sé, como hacia en sí esa religión. Bueno, les voy a compartir no, todavía no ahorita. Ahorita les comparto un poema de Pasacintas. A propósito de lo que Marle menciona, pues como de la religión, el no está pues como contra los creyentes, ¿cierto? Exactamente católica y demás, sino son todas las religiones las que él en algún momento, a pesar de haber estudiado en el colegio de los jesuitas y demás, y haber conocido a Piedad en un encuentro de cristianos. Uno no Vea. sabe dónde se va a encontrar el Le hemos amor. contado que Pala tiene una pareja, ¿cierto? Sí. Sí. Cuando uno quiere a Paila, uno por extensión adora A a Piedad. Por ahí en uno de sus libros, entonces de sus álbumes, está cantando una canción de ella que se llama Rubia como la Monroy. Por ahí ahorita las chicas, cuando terminen de hablar de la discografía. Pero entonces no, él no está en contra entonces de los creyentes, sino de la religión en sí. Total. Entonces, de hecho, él le pide a la mamá que le dé la bendición, porque él dice, para mí es su muestra de amor, no es una muestra del poder de la iglesia, no. Para mí, si mi mamá me dice, mi hijo, la Virgen lo acompañe, me echa la bendición, para mí eso es el amor, es el amor que me está dando mi madre. Qué bonito. Bueno, con Piedad deciden pues como no tener hijos, ¿cierto? Que dice que fue una de las decisiones, pues que no se arrepiente para nada y que fue de las mejores decisiones que tomó. Sigue aún con Piedad y bueno, son muy bonita pareja realmente. Yo los vi cuando vinieron acá a un festival. Festival del año pasado, ¿no fue? Festival del año pasado. No, antepasados. Antes de la pandemia. Antes de la- pandemia. No, eso fue después de la pandemia. Sí. Sí, recuerdo que tocaba decir, con su permiso me quito el tapabocas. Eso Sí, fue, sí. fue el año pasado. Ah, bueno, sí. A propósito de eso de no tener hijos, él tiene un poema que no lo voy a buscar porque me demoro mucho, pero dice algo así como, el regalo que yo le dejo al mundo es la crucifixión de mi apellido. Vea. Porque decía que no quería tener hijos y que su apellido sería pues recordado o heredado a sus libros, pues sus libros son los que hablarían, digamos, como Su por él. música. Bueno, sigamos entonces con los, bueno,
En este de palabras, la canción Bogotá es reconocida, pues gana el primer premio, el primer lugar en el concurso Música en Movimiento de Transmilenio, pues de Bogotá. Bueno, ese álbum lo produce pues en Bogotá, Chapinero, y pues es conocido en Argentina, ¿cierto? Entonces, de Argentina, después de eso, entonces él se va a Argentina, y pues porque tiene gran éxito su álbum allá. Es muy elogiado. Sí. Bueno, ahora sigue entonces... Socios Ociosos. Epa. Del 2008. Y también lo produce en Bogotá. Es compuesto y grabado con Andrés Correa, que es una composición pues como colectiva. Luego, Yo y Jam, que es publicado en el 2010. 2010. O sea, 2 años después. Sí es una producción más política. La revista Semana dice que es uno de los 10 mejores álbumes del 2010. Y dice, Pala, hay una cita que dice, Yo y Ya es un panfleto hecho música. Es hasta hoy mi disco más político. Y es político porque hablo de los temas que para mí son modulares, como mi relación con la religión, lo que decía ahorita. Bueno, y posteriormente, en el 2012, viene El origen de las especias. Que se produce en Medellín y es después de que regresa, o sea, después de 12 años de distancia, y entonces es como un reencuentro con las lenguas colombianas. Y son dos del mismo disco, son dos discos. Eso El no origen lo de las sabía. especias tiene 2. Vean. Bueno, y Pala se puso como muy productivo y en el 2013, Sí, de una. entonces en el 2013 surge Male Viaje. Y en el 2013 entonces graba con la Sinfónica. Escuela de Música de Medellín, junto a la Banda Sinfónica de la Red de Escuelas de Música de Medellín, graba el DVD que se llama Pala en un viaje sinfónico, ¿cierto? Luego, En ese mismo año sale Male Viaje. que ahí sí habla, que este es grabado en España y sí como que retoma, experimenta, utiliza el parlache y también los sonidos del tango. Eso es lo que diferencia, digamos, este álbum. Claro, y es que en Male Viaje, entonces claro, con toda su experiencia en Argentina, escuchando sus tangos, porque Male Viaje es tangos, porque bueno, todos estos álbumes de Pala tienen un montón de ritmos, Sí. entonces está el rock, pero también están los boleros, pero también está entonces el tango, luego El que sigue. que ahorita les contamos, que es más caribeño. Entonces, claro, con lo del parlache que menciona Marle, cuando estaba en Argentina y escuchando esos tangos, veía que el lunfardo, que es más o menos es como el parlache de Medellín, el lunfardo en Argentina, que uno lo escucha aquí y uno dice, ay, qué belleza, pero claro, es como si estuvieran hablando aquí de parce en Medellín, digo, pues porque él lo relaciona mucho pues como con su vida en Medellín, entonces por eso él utiliza tanto pues como el parlache ahí en ese disco. Listo. Yo, pues algunas personas que me han hablado de Pala, siempre coinciden como en que Pala, pues aparte de que trae ese montón, pues como ese bagaje cultural y todo el tema literario, también trae en sus letras, en su música, mucho del urbano, pues de las vivencias de la calle, de lo que se vive en una ciudad en la noche, de lo que se vive en pobreza, lo que es el lenguaje, pues lo que surge muy natural en las calles. Bueno, ya que llegamos al 2014, entonces voy a leer un poema. Dice, No me beses. Si amanezco en tu cama una mañana, convertido en un cardo inoportuno,
y a mis pies se vinagra el desayuno, y no atino a ofrecerte la ventana. Si una tarde aborrezco nuestras canas, y no lleno tu copa y no hago caso, y no soy tu paraguas de reemplazo, y hago un lunes los fines de semana. Si no soy el coñac que ahuyenta el frío, si te alquilo un dolor que no mereces, si soy más una cruz que un desafío, no te aburras del mar como los peces. No te embarques conmigo hacia el hastío, vete al próximo altar y no me beses. De Pasacintas, que sale en el 2014. Bueno, y en el 2016 entonces sale A la Mar. A la Mar es producido también con el mismo productor de Male Viaje, y pues es, como decía ahorita Mariale, es un ritmo más caribeño, y él es como un homenaje que hace Pala a la música y a la literatura del Caribe y a Cuba, por supuesto, ¿cierto? Bueno, su último álbum fue El siglo del loro, ¿cierto? En el 2020, o sea, en 2020. El año pasado, en plena pandemia. Y es un homenaje al siglo de oro de la literatura española. Recordemos, volvámonos a la infancia, cuando a Pala el papá le leía a Quevedo, ¿cierto? Entonces ahí está haciendo un homenaje a sus sonetos, a sus rimas. Además que en la mayoría pues como de sus álbumes tiene poemas musicalizados, de los poemas que ya les vamos pues como a contar de sus libros. Porque entonces Pala además es un gran escritor y tiene 4 libros de poemas, ¿cierto? El primero entonces, como les decía ahorita, Ya es... cinco. ¿Ya 5? Sí, pero empieza El primero es Pasacintas y es pues publicado en el 2014. Y es un Sigue. libro de sonetos. Todo ese libro Está está construido. construido a partir de sonetos a propósito de Quevedo. Quevedo. Sí, y además pues tiene como pues varias etapas de la vida de Pala, ¿cierto? Refleja varias etapas, cuando estuvo en Medellín, cuando estuvo en Bogotá, cuando estuvo en Cuba, pues como en todas esas partes tiene pues como fragmentos o poemas. Luego en 2017 Así se besa un cactus. que es pues verso libre y rimado y es sobre el amor y el desamor, se habla en este libro. Claro, es que cuando yo escuché el nombre de Así se besa un cactus, yo es que eso es el amor. Sí, Sí. total. Luego en el 2020, Abajo había nubes, con el que Es galardonado. es galardonado con el Premio Internacional de Poesía Miguel Hernández, que eso es un súper premio, o sea, estamos ante un yarumaleño que ya ganó el Premio Internacional de Poesía Miguel Hernández, y es un libro que lo hace a partir pues como de Yarumal, por eso el nombre de Abajo había nubes, porque él recuerda cuando caminaba por las calles de este pueblo y la neblina se veía muy bajita y es como si caminara sobre las nubes, ¿cierto? Abajo siempre es Yarumal, abajo siempre hay nubes. Sí, actual. Qué curioso que este libro esté vinculado con la infancia y que el premio Miguel Hernández pues tenga el nombre del poeta que Que su padre le leía. Sí, el que su padre le recitaba poesía. Bueno, y ya en el 2021 está Pasado Impredecible, que es este, que está por acá. Y pues recibe el premio de poesía de la Alcaldía de Medellín con este libro. Y en este año, en el 2021, con El abrazo de la sílaba, que ya está publicado en España y demás, pero en Colombia sale ahorita en diciembre, gana el premio de Antonio Machado. También otro autor, qué curioso, ¿no? Otro autor de los que su padre también le recitaba poesía.
Bueno, Pala en este momento está en España, anda de concierto en concierto. Y de premio en premio, porque Se dedicó a vivir bueno este A muchacho. escribir, pues súper rico. Miren los libros también tan seguidos, al igual que que son sus álbumes. Y el 5 de diciembre va a estar en Yarumal en un concierto en la Casa de la Cultura. En Ahí el les marco del apiamos. festival. En el marco del segundo Festival de Literatura, Epifanio Mejía. Entonces, bueno, para terminar, un poema. Sí, claro. Un poema de Abajo había nubes, se llama Onomástico. Miren qué lindo. Hoy cumplo 9 años. Tengo bastante claro que hay hombres turbios con maletas negras, maestras dulces que aman la palabra, panes tan blandos que parecen agua y lugares distantes a los que no podré nombrar por altos. Ayer cumplí los 15. Tengo claro hace tiempo que la piel duele y no nos lo dijeron, que la música espanta pero salva, que hay mujeres y hombres que quieren dar la vida por la esperanza de otros y se van a los montes y se dejan la barba, y que también hay bombas y que Dios nos proteja y que no hay pan que calme el hambre que se arroja sobre una madre huérfana. Mañana, si el calendario maya no nos mata, cumpliré 27 y será un miércoles sin salvas. Sé ya que la esperanza de ser mejor que todos en cualquier cosa, como encender los fósforos o dibujar el águila, en el mejor de todos los casos concebibles es apenas un terco fuego fatuo, una delicadeza del pasado, un trébol que se olvida en un libro quemado. A mis 40 años, por no sé qué poder de la música, salvado, tengo claro el valor de los meniscos, la majestad del vino y la pequeña cifra que cuentan los amigos. Tengo 50 años, puedo decir sin panza, puedo decir con pelo, lo que ya es mucho más de lo que se merece, un incendiario amante de la desesperanza. Tengo claro, aunque a veces no sé con cuánta fuerza, que debí ser más terco, que debí rezar menos, que debí huir sin pausa a más barrios sin sol con mucho más veneno. Tengo claro, es así, que lo más suculento de la palabra tiempo nos explota en el pecho, nos tumba, nos cabalga, se llama amor y es eso, por lo que cada vidrio en el ojo y cada lágrima se mastica, se muele, se despeina, se aguanta. Tengo 50 años y no entiendo por qué debo soñar la vida como algo aún más largo si lo que era importante, sortear los hombres turbios, seguir a las maestras, amar al pan por blando y entender que hay lugares que no hollarán mi paso. Ya lo tenía claro desde mis 9 años. Carlos Palacio. Bueno, Bueno. así llegamos hasta el final de este programa. Esto fue un poco lo que ha sido Carlos Palacio. Ojalá escuchen su música, ojalá lean sus poemas, súper recomendadísimo. Sí. Es un teso. Sí, muy recuerden teso, que realmente. lo que hacemos es dejarles como esa llamita encendida para que investiguen más, para que nos cuenten más, para que se riegue la voz, para que la poesía que recitemos y que nombremos en nuestro pueblo sean de autores del municipio como Carlos Palacio. Bueno, nos vemos. Chao. Pueden pasar semanas sin que tu voz acuda, horas interminables en la orfandad de los teléfonos. Logro cambiar de audio y de cuaresma, no sin que se me rompa cierta ala, pero alcanzo a decir, ya no te escucho, y acto seguido vuelve a mí la llama. Ciertamente soy dócil, con esa terquedad de los silencios. Tal vez no sea dócil, sino cauto. Tal vez no sea cauto, sino tímido. O quizá ni lo uno ni lo otro, sino incapaz de hacer arder la alcoba. Lo que me queda claro es que no hablas y yo aprendo a quitarme la bufanda con miedo, que no pronuncias cosas y yo le pongo títulos al alba, que juegas a que nada te subraya y a mí me toca no jugar, no untarme, no secar ni planchar la carcajada. Pueden pasar semanas, de hecho pasan sin que me incluyas entre tu gramática y yo me las arreglo para rasparle el moho a la esperanza.
He ahí la cotidianidad del sable, lo que me trago sin hacerme lágrima. Pero de vez en cuando, como los aguinaldos o el toreo, dejas un mensajito en mi pantalla y lo que fue terraza se hace abismo. Cabe dentro de mí cualquier invierno y la mejor película de ovnis es incapaz de devolverme el credo. Sabes, pasan semanas sin que hables y cuando al fin lo haces, llueve hielo. En Reptuliados, un encuentro con el arte y la literatura.